al óseo, pero está roto, simplemente dejamos un pedacito acá, ¿lo ven? Y un pedacito allá en dorsal para dejarlo indicado, pero si no hubiéramos sacado el tabique óseo no podría ver qué hay en cada mitad de la cavidad nasal. Siempre o pasamos el corte lo más agital posible para no agarrar al tabique nasal, o si justo agarramos al tabique nasal como acá, lo que hacemos es cortarlo para poder ver qué hay en profundidad. Pero queda claro que esto debería llegar hasta acá, hasta rostral, ¿sí? El tabique es completo, es óseo y caudal y cartilaginoso en rostral. Bueno, y una vez que me meto dentro de la cavidad nasal, voy a tener los cornetes que eran los cornetes etmoidales o el hueso cornético recubiertos por mucosa. Entonces ahí veo el cornete nasal dorsal, el cornete nasal medio, más cortito, el cornete nasal ventral, ¿sí? Recuerden que el cornete nasal ventral es un hueso por sí mismo, y más caudalmente estos cornetes, ¿sí?, que forman el laberinto etmoidal, que son los cornetes más chiquititos que están en el fondo de la cavidad nasal. Esos no tienen nombre propio. Los que se meten dentro de la cavidad nasal y son importantes son el cornete nasal dorsal, el medio y el ventral. Fíjense que cada uno de estos cornetes está separado entre ellos y de los huesos por espacios, ¿sí? Entre el cornete nasal dorsal y el hueso nasal que está acá arriba, tengo ahí todo un espacio como un surco. Después entre el cornete nasal dorsal y el ventral, ven ahí, tengo otro espacio más, otro surco. Y entre el cornete nasal ventral y el piso de la cavidad nasal, tengo otro surco más, este que estoy mostrando acá. Esos surcos que separan los cornetes entre sí y de las paredes de la cavidad nasal se llaman meatos, ¿sí? El que está entre el cornete nasal dorsal y el techo de la cavidad se llama meato nasal dorsal. El que está entre el cornete nasal dorsal y el ventral se llama meato nasal medio. Y el que está entre el cornete ventral y el piso de la cavidad nasal se llama meato nasal ventral. Estos meatos son importantes porque ninguno de los tres conduce al mismo lado, ¿sí? Cada uno de ellos nos lleva a un lugar diferente. Antes de ver a dónde nos lleva, toda la mucosa que recubre a los cornetes y a las paredes de la cavidad nasal se llama mucosa nasal. Es una mucosa que el año que viene van a ver ustedes en histología las características que tiene, si tiene unas glándulas específicas, bueno, no importa, pues se llama un epitelio respiratorio. Y normalmente es de color rosada, está muy irrigada, y en el único lugar que no tiene un color rosado es bien dorsal y caudal, acá, ¿sí?, donde la mucosa va a tener un color más verdoso o amarillento según las especies, porque ahí es donde están las terminaciones del nervio olfatorio. Ese tipo de mucosa, que es diferente del resto de la mucosa nasal, se llama mucosa olfatoria y está bien en dorsal y caudal de etmoides, ¿sí? Y normalmente, si estuviera fresca, se la reconoce porque tiene un color diferente. En los preparados que nosotros vamos a ver, no. ¿Por qué? Pues son preparados que están formulados y el formol altera el color de las mucosas y hace que normalmente las veamos de color grisáceo, ¿sí? Este cambio de color, que es una mucosa olfatoria que les menciona el libro, se da en el animal vivo o si estuviéramos cortando una cabeza fresca, ¿sí? Pero bueno, el lugar que ocupa la mucosa olfatoria es acá en dorsal y caudal. ¿Por qué ahí? Y no en otro lado. ¿Qué les parece? ¿Qué teníamos acá? La lámina perpendicular para cruzar y meternos en el cerebro. Entonces la mucosa olfatoria va a estar lo más cerca de la lámina perpendicular posible para que ahí las ramitas del nervio pasen directamente a la cavidad craneal, ¿sí? Entonces, meato nasal dorsal, meato nasal medio, meato nasal ventral. Vamos de ventral a dorsal. Si yo entro por el ollar y me voy por el meato nasal ventral, sigo, ¿y dónde voy a terminar? Voy a terminar pasando por las coanas, estarían acá, y me voy a meter en esta cavidad que les estoy señalando acá con la flecha, que es la faringe. Cavidad a la cual también va a llegar el
desde la cavidad bucal, como vamos a ver después, porque la faringe la comparten el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Entonces el camino más directo desde el exterior para llegar a la faringe y después desde la faringe hacia la laringe y la tráquea es el meato nasal ventral, ¿sí? Es el camino que sigue el aire para entrar directamente y seguir su camino hacia los pulmones. ¿Bien? Si el aire en lugar de ir por el meato nasal ventral fuera por el meato nasal dorsal, ¿a dónde voy a terminar? Ahí donde dijimos que había mucosa olfatoria, ¿sí? Dorsal y caudal del etmoides. Entonces el aire que viaja por el meato nasal dorsal es el que va a conducir a la mucosa olfatoria y el que va a ser captada las sustancias que lleve disueltas por las terminales del nervio olfatorio. Entonces, así como el meato nasal ventral conduce a la faringe, el meato nasal dorsal nos lleva hacia la parte olfatoria de la mucosa nasal. ¿Y después qué meato nos falta? El medio. Bueno, el medio a lo que va a llevar es a todo un sistema de cavidades que están comunicadas directa o indirectamente con esta cavidad, que es la cavidad nasal, que son los senos paranasales. Los senos paranasales son esos senos que hay labrados adentro de alguno de los huesos planos de la cabeza. Esos senos están recubiertos por mucosa internamente, por mucosa respiratoria, mismo que la cavidad nasal, y el aire va a circular por adentro de estos senos y después va a volver a la cavidad nasal para seguir su camino. Bueno, la entrada al sistema de los senos paranasales se da siempre a nivel del meato medio. ¿Por qué? Porque en el meato medio tengo agujeritos que llevan hacia el sistema de los senos paranasales. ¿Por qué decimos que los senos paranasales están comunicados directa o indirectamente con la cavidad nasal? Bueno, porque algunos de esos senos van a tener un agujero que los comunica con el meato medio directamente, ¿sí? Y hay senos que no están comunicados con el meato medio, pero sí comunican con otros senos que sí están comunicados con el meato medio, ¿sí? O sea, yo puedo pasar de un seno al meato medio o de un seno a otro seno y de ese otro seno al meato medio. Por eso decimos comunicación directa o indirecta. ¿Para qué les parece que existen estos senos paranasales que vamos a hablar de ellos mañana? ¿Cuál es la necesidad de que estén ahí? Está bien todo lo que están diciendo. Por un lado, me aumenta la superficie de la cabeza. Piensen que en la cabeza se tienen que insertar un montón de músculos, por ejemplo, los que van a intervenir en la masticación, los que van a intervenir en la expresión facial, ¿sí? Todos esos músculos necesitan superficies óseas para originarse e insertarse, los que mueven los párpados, los que mueven las orejas, y una manera de aumentar la superficie ósea sin aumentar demasiado el peso es tener huesos que están llenos de aire, porque al estar lleno de aire le disminuyen el peso específico de la cabeza y la cabeza no es tan pesada. Correcto, esa es una función que tienen. Otra función que tienen es actuar como una caja de resonancia. Cualquier tipo de sonido que emita un animal, de lo que nosotros estudiamos, el ladrido, el maullido, el relincho en el caso del caballo, se pueden oír a bastante distancia porque los senos paranasales actúan como una caja de resonancia, lo mismo que una guitarra que hueca, ¿sí? Y amplifica los sonidos. De esa misma manera los senos amplifican los sonidos y también en el caso nuestro nos permite cuando hablamos que la voz se pueda escuchar mucho más lejos, ¿sí? Esa es otra función que tienen, actuar como una caja de resonancia en la fonación, en la emisión de sonidos. Y además, otra función que tienen es la siguiente: para que el aire se pueda intercambiar en los pulmones, mejor yo no el aire, para que el oxígeno que trae el aire se pueda intercambiar en los pulmones, en unos lugares que se llaman alvéolos pulmonares, y hagan el intercambio con la sangre por dióxido de carbono, el aire tiene que estar lo más cerca posible de la temperatura corporal del animal, ¿sí? Y el aire piensa que entra siempre más frío que la temperatura del animal porque entra a la temperatura que hay en el ambiente. Ocasionalmente, en un día de mucho calor, puede ser que el aire del ambiente esté más caliente que la temperatura del animal, pero mayormente durante el año siempre el aire que viene de afuera, y sobre todo en invierno, está más frío que el aire, que la temperatura que tiene el animal. Y además, para que se produzca el intercambio gaseoso, necesitamos que el aire, además de estar lo más
dióxido de carbono requieren humedad. También sería ideal que no contenga partículas extrañas, o sea que cualquier cosa que venga de afuera, suspendida en el aire y que no tenga que llegar hasta el pulmón, sea filtrada antes, ¿sí? Entonces, hacer que el aire, en lugar de pasar por un camino directo, como sería el meato nasal ventral, a los pulmones, y llega a los pulmones frío, mal filtrado y no muy húmedo, es más práctico hacerlo pasar por todo un camino laberíntico de cavidades que están recubiertas por mucosa y que cuando el aire circule por ellas se va a calentar en contacto con la sangre de la mucosa, se va a filtrar, cualquier tipo de partícula va a quedar retenida y se va a humedecer porque las mucosas siempre están húmedas porque tienen glándulas, ¿sí? Y de esa manera cuando el aire vuelva a la cavidad nasal va a seguir su camino ya humedecido, filtrado y bastante más caliente de lo que estaba cuando entró, ¿sí? Fíjense que cuando, esto lo sabemos por experiencia, cuando en invierno tenemos algún resfrío o una gripe que nos tapa la nariz y respiramos por la vía alternativa, por el camino alternativo y respiramos por la boca, ¿sí? Porque la boca también comunica con la faringe que puede llegar hasta la tráquea de los pulmones. En general, enseguida empezamos a toser porque ese aire está frío, está demasiado seco, ¿sí? Encima no tiene partículas filtradas. Entonces, ni es bueno el intercambio gaseoso y nos hace bien respirar de esa manera por mucho tiempo, ¿sí? Por eso sí nos ponemos gotitas en la nariz y demás, porque queremos volver a respirar y que el aire siga su camino normal para humedecerse, calentarse y filtrarse, ¿de acuerdo? El hecho de que el aire pueda entrar por la boca es un plan B para no morirnos ahogados en el caso de que la cavidad nasal no esté disponible, pero no es el camino adecuado. ¿Se entiende esto? Bueno, además de estos tres meatos, el dorsal que lleva a la mucosa nasal, el medio que lleva al sistema de los senos paranasales y el ventral que llega hasta la faringe, también tenemos el espacio que queda entre el tabique nasal y todos estos cornetes, ¿sí? Todo ese espacio que está, digamos, del lado lateral del tabique nasal es lo que llamamos el meato nasal común, el lugar donde desembocan todos los otros meatos nasales. Y por ahí se entiende mejor más que en un corte de este tipo, en un corte de tipo transversal, ¿sí? Fíjense, acá tengo un corte transversal de la cavidad nasal, ¿sí? Donde tengo el tabique nasal en el medio, eso es lo que se está señalando este signo de pregunta, esto es el tabique nasal, ahí tengo el cornete nasal dorsal, acá tengo el cornete nasal ventral, lo mismo acá, cornete nasal dorsal, cornete nasal ventral. ¿Por qué no veo el medio? Porque estoy demasiado rostral, ¿sí? El cornete nasal medio es más chiquito, ¿se acuerdan? Está más pegado al etmoides. Entonces, para agarrarlo en un corte, tengo que hacer el corte casi a la altura de la lámina creiforme, si no, no lo veo. Si hago el corte más rostralmente, me quedo allá atrás solito. Por eso solamente estoy viendo el cornete dorsal y el cornete ventral. Y fíjense, el espacio entre el cornete dorsal y el techo es lo que habíamos llamado meato nasal dorsal. Esto es lo que lleva a la mucosa olfatoria. El espacio entre cornete nasal dorsal y ventral, ahí es el meato nasal medio, ¿sí? ¿Que a dónde va a conducir? Va a conducir estas cavidades, que son los senos paranasales. Y por último, el espacio entre el cornete ventral y el piso de la cavidad, ahí es el meato nasal ventral que lleva a la faringe. El meato nasal común es este, el meato que queda entre el tabique y los cornetes, todo este espacio común. Fíjense que en el meato común va a desembocar tanto el meato dorsal como el meato medio como el meato ventral. ¿Ven que la mucosa que recubre el tabique nasal o que recubre acá los cornetes, ven todos esos puntitos que se ven ahí? ¿Y ahí? ¿Lo llegan a ver? ¿Sí? Esos son venas. ¿Sí? Las venas que hay en la mucosa de la cavidad nasal se parecen mucho al tejido eréctil, que vamos a ver después que existe en el pene de los machos y en el clítoris de las hembras. Entonces, cuando la mucosa nasal se inflama, como lo que ocurre en un resfrío o en una gripe, esas venas se dilatan muchísimo
5, 6, 7, 10 veces, y entonces la mucosa se hincha toda y por eso el paso del aire se ve impedido, ¿sí? Cuando nos conozcamos alguna gotita que tiene un paso constrictor, las venitas son péndulas, en realidad se contraen y de repente el aire no puede pasar nuevamente, ¿sí? Esta es la razón de que se nos tape la nariz, es la rica irrigación venosa que tiene la mucosa respiratoria en toda su extensión, que hace que bien se inflame un poquito, ya se ponga tan hinchada que el paso del aire se dificulta, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, pero en un caballo, ¿sí? Cornete nasal dorsal, cornete nasal ventral, cornete nasal medio, pero esto es para mostrarles otra cosa. Los cornetes, en su extremo más rostral, ¿sí? El extremo que mira más hacia adelante, no están sólidos. Cuando los miramos desde el punto de vista óseo, sí, parece que terminaron sueltitos ahí y que no hubiera nada que los sujete. Pero si en realidad los cornetes fueran estructuras, cornetes nasales fueran estructuras que no están sostenidas de alguna manera, cada vez que el aire pasa, estos cornetes terminarían vibrando, ¿sí? Terminarían dañándose. Entonces la mucosa que los recubre siempre los va a terminar uniendo el rostral con alguna otra estructura, ¿sí? De manera tal que el cornete nasal dorsal y el ventral van a estar siempre unidos al hoyado del mismo lado y el ventral también al piso de la cavidad nasal. Esos repliegues de mucosa que lo unen con esas estructuras tienen nombre, ¿sí? Serían estos tres pliegues que acá están con el número 43, 44 y 45, ¿sí? El pliegue que está con el número 43, que es un pliegue de mucosa que une el cornete dorsal con el hoyado del mismo lado, se llama pliegue recto, ¿sí? El pliegue que une, acá con el número 44, el pliegue que une el cornete ventral con el hoyado, se llama pliegue alar. Ese pliegue alar es el mismo que vimos que en el hoyar separaba, recuerden, el hoyar falso del hoyar verdadero en los equinos. Y el pliegue que une el cornete ventral con el piso de la cavidad nasal, el que acá está señalado con el número 45, se llama pliegue basal, ¿sí? Recto, alar y basal. ¿Cuál es la función de esos pliegues? Simplemente fijar el extremo más rostral de los cornetes para que no vibren con el paso de aire. Bueno, por último, esto es un corte transversal de la cabeza, ¿sí? Ahí tengo un ojo, ahí tengo el otro ojo, ¿sí? Y acá pasamos el corte más o menos por la mitad de la nariz externa. Estos son los dientes de arriba, acá estoy viendo el ventral, la mandíbula con la lengua y todos sus músculos. ¿Se ubican dónde estamos? Esto todavía no conocemos nada porque es la cavidad bucal. Acá arriba estoy en la cavidad nasal. Ahí tengo el tabique nasal. Ahí se ven como puntitos todas estas venas que les señalaba hace un ratito en la submucosa. Acá tenemos los cornetes, cornete dorsal, cornete ventral y todos los espacios que estuvimos viendo recién. No se ve el cornete medio porque el corte es más rostral. Y acá tengo la superficie externa del cuerpo, donde vimos hace un rato está el hueso maxilar, el hueso incisivo, ¿sí? El hueso nasal. Y acá ven todo esto que se ve de color negro de un lado y del otro. Eso es uno de los espacios llenos de aire que mencionábamos. En este caso, este seno está labrado en el hueso maxilar y fíjense el tamaño que tiene, es enorme y está interpuesto entre la cavidad nasal internamente y lo que es la nariz externa por afuera. ¿Se dan cuenta por qué la nariz externa no es lo mismo que la cavidad nasal? La nariz externa, lo de afuera, es mucho más extenso que lo que es la cavidad nasal por dentro. Y la razón de esto tiene que ver con que muchos de estos huesos tienen estos espacios llenos de aire. Entonces la cavidad nasal, que es esto, en realidad acá estoy marcando las dos cavidades nasales separadas por el tabique, son mucho más chiquitas internamente de lo que uno sospecharía mirando los huesos desde afuera. Porque
muchos de esos huesos son neumáticos y en realidad le están robando espacio a la cavidad nasal, ¿de acuerdo? Además, hay huesos como el etmoides que son solamente internos, no los tengo de afuera, entonces la cavidad nasal no tiene la misma constitución ósea que la nariz externa, ¿sí? En la nariz externa solamente intervienen el nasal, el incisivo, el maxilar, el lagrimal y el cigomático, punto. En la cavidad nasal, además de esos huesos, también intervienen el etmoides, por ejemplo, o el palatino, por ejemplo, ¿sí? Bueno, estos son cortes de cavidad nasal de otras especies, por ejemplo, de caninos, para que vean que la estructura de los cornetes nasales, en algunos casos, como en el caso del equino, el bovino, es bastante simple, porque el cornete es un rollito óseo, pero no está dividido en láminas secundarias y terciarias. Pero en otras especies, como el perro, por ejemplo, fíjense que tanto el cornete dorsal como el cornete ventral tienen internamente tabiques que se siguen enrollando sobre sí mismos y hacen que la estructura de la cavidad nasal sea un poco más compleja, ¿sí? Aunque básicamente son los mismos cornetes con los mismos espacios, ¿sí? Bien, por último, y ya vamos a los preparados, y terminamos por hoy, los senos paranasales que vamos a ver mañana, existe un órgano que es importante que conozcan, aunque raramente lo van a poder ver en una preparación. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente grande macroscópicamente. Sí lo van a ver bien el año que viene en histología, porque cuando uno hace cortes de la cavidad nasal se observa bien. Pero anatómicamente es una estructura tan pequeñita que no es fácil de ver, ¿sí? Esa estructura se llama órgano puberonasal y es como una especie de tubito que existe en el piso de la cavidad nasal, totalmente cubierto por la mucosa, es decir, que no se ve desde afuera, y cuyas paredes en parte están formadas por cartílago, ¿sí? De paso, miren, esta es una cavidad nasal de perro, ¿sí? Fíjense el color que tiene la mucosa respiratoria y ven como acá atrás hay un color más de naturaleza, esto está fresco, de color verdoso, ven como la mucosa olfatoria sí se ve de otro color que el resto de la mucosa, pero para verlo así lo tenemos que ver en estado fresco, ya formulado como lo van a ver ustedes, esta diferencia no se ve. Bueno, este órgano está acá donde nos están poniendo este cuadrito, ¿sí? En el piso de la cavidad nasal, cubierto completamente por la mucosa, y básicamente es un tubito que hay de un lado y del otro, a los costados del tabique nasal, y que va a terminar desembocando entre un lado y el del otro lado, juntos en la boca, ¿sí? En el paladar duro de la boca, ¿sí? Estos dos órganos, los órganos puberonasales, tanto el de la izquierda como el de la derecha, pasan por una... vieron que los procesos palatinos del incisivo son finitos y el espacio que hay en el medio entre los dos queda abierto. Todo eso se llama fisura palatina. Por ahí pasa un conducto que se llama conducto incisivo y termina desembocando en la cavidad bucal. Vamos a volver a hablar de esto cuando hablemos de la cavidad bucal, justo por caudal de los dientes incisivos, que son los más rostrales, formando esa elevación de la mucosa, que está señalada ahí con la flecha, que se llama papila incisiva, ¿sí? La papila incisiva se describe con la boca, en realidad, y es ahí donde desemboca el conducto puberonasal de cada lado, ¿sí? El conducto puberonasal no se sabe bien a ciencia cierta qué función tiene. Está inervado por una rama del nervio olfatorio propia, ¿sí? O sea que se lo considera un órgano accesorio de la olfacción, pero actúa en determinadas circunstancias. Les voy a dar dos, probablemente alguna vez hayan observado. Los que tienen gatos, ¿sí? ¿Algunos tienen gatos? Sí. Bueno, cuando uno le sirve a un gato una comida que es muy apetitosa y muy olorosa, como por ejemplo la de las latas, o una lata de atún, o cualquier cosa que sea muy olorosa, el gato hace un gesto muy característico de abrir la boca y fruncir el labio superior, que deja
boca abierta, ¿sí? Bueno, en ese momento las sustancias que están disueltas en el aire entran por la papila incisiva y van hasta el órgano bumeronasal, y de esa manera se pueden captar los estímulos olfativos de sustancias que están disueltas en el aire de la boca. Esa es una de las funciones que se supone que tiene el órgano bumeronasal, actuar como un órgano olfatorio accesorio que está en conexión con la boca, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque el sentido del olfato y el sentido del gusto que está en la boca, en la lengua, son dos sentidos que están muy íntimamente relacionados. Por eso cuando tenemos la nariz tapada no sentimos muy bien el gusto, porque los receptores están en la lengua, ¿sí? Porque estos dos sentidos tienden a confluir. Lo otro, o la otra circunstancia que pueden haber observado el órgano bumeronasal en acción, es aquellos de ustedes que tienen contacto con caballos, ¿sí? Cuando un padrillo se acerca a una yegua en celo, hace un gesto muy característico, ¿sí? Eleva la cabeza y eleva el labio superior, ¿sí? Frunce los hollares. Ese gesto se llama flemen, ¿sí? Y se supone que hacen ese gesto cuando captan determinadas sustancias que provienen del tracto genital de la hembra, y de esa manera detectan que la hembra está en celo y va a aceptar ser montada, ¿sí? Por lo tanto, también se supone que el órgano bumeronasal, tan chiquitito que es y tan difícil de observar, por lo menos anatómicamente, además también de un órgano olfatorio bucal, también sirve para determinar, para captar unas sustancias químicas especiales que influyen en el comportamiento sexual, por ejemplo, que se llaman feromonas, ¿sí? Y se captan a ese nivel. No todas las feromonas tienen que ver con el comportamiento sexual. Hay feromonas que tienen que ver con el marcaje de territorio, por ejemplo. Nuevamente, cuando los gatos vienen y nos refriegan el labio superior y la nariz, un gesto que nosotros tomamos como algo cariñoso, realmente simplemente nos están marcando como parte de su territorio, como su posesión, dejándonos sus feromonas pegadas, ¿sí? Esas feromonas están ya conocidas y sintetizadas, y si uno las tiene en una solución alcohólica y tiene un gatito que tiene que atender y es medio agresivo, se puede rociar eso en las manos, y de esa manera el gato se va a comportar de una manera más amistosa, porque nos capta como marcados como algo amistoso, ¿sí? Puede fallar, pero es mejor que tocarlo sin nada, si está muy enojado. Bueno, para todas esas cosas sirve este órgano submucoso, que es como un tubito, les vuelvo a decir, con paredes parcialmente cubiertas con cartílago, que está en el piso de la cavidad nasal, a ambos lados del tabique nasal, y comunicado por un conducto que se llama conducto nasoincisivo, conducto incisivo, con la cavidad bucal en esta elevación que vamos a volver a nombrarles cuando hablemos de la cavidad bucal, que es la papila incisiva. Bueno, vamos a cortar acá. Lo que vamos a hacer el resto del práctico, tenemos cabezas cortadas, cabezas